Amén. Les doy la bienvenida a todos aquellos que nos ven por las redes sociales. Y pues bueno, nos toca una vez más compartir el tema. Aquí estoy, en realidad, la verdad te digo, me duele el corazón. Puedes a lo mejor tú pensar que cada día es más fácil pararse aquí, pero yo digo que no. Que cada día te tiembla más todo, porque es una responsabilidad muy grande pararse aquí. Y bueno, hoy te traigo la continuación del tema de la vez pasada, que es la voluntad, es la llave para entrar en el reino de Dios. Amén. Vamos a ir a Mateo 7:21. Voy a quitar esto porque me estorba, gracias. Mateo 7:21 dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí hay varias claves. Mira, hermano, yo me maravillo lo que el Señor suelta aquí cuando nuestro apóstol se para. Me maravillo cuando Monse suelta las visiones. Me maravillo cuando el Señor habla en una misma frecuencia, aun cuando uno prepara los temas y no sabe todavía por dónde el Señor lo quiere llevar. Pero una de las cosas, hermano, que creo que nosotros hemos tomado a la ligera es hablarle y decirle al Señor: Señor. Muchos de nosotros hablamos: oye Señor, ay Señor, Señor esto, Señor lo otro. Y aquí hay varias cuestiones. El hablarle a Él como Señor, el entrar en el reino, o sea, va más allá de tú de pensar que el Señor es un Señor. Él es el Señor del Señor. Él no es cualquier cosa. Entrar en el reino, como yo te decía la vez pasada, no es que tú vengas todos los días a la iglesia, que tú te leas la Biblia de memoria, porque te puedo decir que tú puedes leer la Biblia en la carne, tú puedes adorar en la carne, tú puedes orar en la carne. O sea, entrar en el reino no es estar congregándose en un ministerio, porque puedes estar congregándote en un ministerio donde tu pastor es el feo diablo y no estás en el reino. La verdad. Nosotros necesitamos entender lo que significa entrar en el reino y lo que significa que la maldad es un impedimento para que tú y yo entremos en el reino. Y todos aquí, todos tenemos maldad. Todos. Entrar en el reino es entrar en Jesús, es entrar en una persona, es conocer su sabiduría, es conocer su revelación en todo lo que implica la palabra Cristo Jesús. Son dimensiones, son profundidades, son caminos inescrutables, son insondables, son cosas tan tremendas, hermano, que nosotros debemos de buscar, de querer experimentar. Echar fuera un demonio, el que tú vengas y que veas que el hermano echa fuera un demonio es una manifestación. El que tú veas un milagro es una manifestación. Pero no significa que hemos entrado en el reino, porque puede ser incluso que el poder que se esté manifestando sea un poder engañoso. Y para eso también hay que aprender a discernir. No sé si tú alguna vez viste a Chris Angel. No sé si alguna vez viste a ese hombre. Ese hombre camina sobre las aguas. La primera vez que yo lo vi en uno de sus videos, él camina sobre las aguas. Y él, te puedo asegurar que lo hace a través de un poder engañoso. Él también hace milagros. Él también hace prodigios. Y es impresionante ver la cantidad de gente que lo sigue. ¿Por qué? Porque él camina sobre las aguas. Él no viene de Dios. Él no viene de Dios. ¿Y por qué hace eso? Entonces, entrar en el reino, hermano, es entrar en el poder, es entrar en la autoridad, es entrar en todo el dominio de Jesús, todo lo que significa lo que es el Señor, es el Rey, es todo lo que significa el peso, el que tú y yo seamos absorbidos por Él, que no quede nada de ti, que nada absolutamente quede de ti, es vivir totalmente en el Espíritu, es que tu espíritu se desarrolle completamente, hermano. Que todas las facultades de tu espíritu se desarrollen. Eso es entrar en el reino, es que tú vivas, así como Adán vivía en esas dos dimensiones. Pero la entrada en el reino es en tu corazón y en el mío, hermano. El reino está dentro de ti, está dentro de mí. La entrada al reino, hermano, es que tú y yo inclinemos
Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, porque me dices Señor, pero no haces lo que yo te digo. No haces mi voluntad. Y hablando de esto, por ejemplo, cuando tú ves la palabra Señor en el Antiguo Testamento, era la palabra Adón. Yo le decía a Adonai. Pero también cuando el Señor se le revela a Moisés, le da su nombre, y era un nombre tan sagrado que tú lo puedes ver como 4 letras: Y, H, W, H. Y esas palabras, esas 4 letras, eran incluso para ellos, eran hasta pecado pronunciarlas, de lo sagrado y lo santo que era decirle Señor al Señor. Cuando ya lo habla Pablo en el griego y en el Nuevo Testamento te lo habla como Kyrios. Y te habla de alguien que es dueño absoluto de otro. Alguien que es amo, alguien que es señor. Como la relación de un esclavo con su amo, con aquel que lo ha comprado. Y lo habla y dice que nadie puede llamar al Señor, Señor, si no es por el Espíritu Santo, te lo dice Pablo. Y dice también que nadie que hable por el Espíritu Santo puede decir que el Señor es anatema, que Jesús es anatema. Se fíjate la dimensión de pronunciar la palabra Señor. Tienes que hablarla en el poder del Espíritu. Quiere decir entonces que no es cualquier cosa. Quiere decir que no es cualquier Señor. Y que si Él está pidiendo, Él está diciendo, si yo soy Señor, entonces ¿dónde está mi temor? Eso le dice el profeta Malaquías. Servir a Dios, hermano, nos pone en una posición aquí a mí de esclavos. Pero de esclavos, no que sirven al ojo. No de esclavos que sirven al ojo humano para agradar al hombre. Son esclavos que sirven a Dios con una buena voluntad, así con buena voluntad de corazón al Señor. Es inclinar este corazón sirviéndolo a Él, de los deseos de Él, de lo que Él quiere. Y Él es el que sabe, dice, sabiendo que el bien que cada uno de nosotros hagamos, hermano, eso recibiremos del Señor. ¿Por qué? Porque en esa posición nos pone como esclavos. Entonces, entrar en el reino que implica tu corazón. Que tu corazón se incline verdaderamente. En tu corazón está la voluntad. En tu corazón está el libre albedrío que te da la capacidad de tomar tus decisiones. Tú sabes, tú y yo sabemos hacia dónde nos inclinamos. Nos inclinamos a Dios, nos inclinamos al Espíritu, o nos inclinamos a la carne. No es cierto que Satanás nos obliga a hacer las cosas. No es cierto, es una mentira que se ha arraigado en muchos creyentes. Sí es verdad que Satanás viene con poderes demoníacos tremendos y es verdad que podemos deslizarnos y es verdad eso, pero el único que tiene el poder, así, tu libre albedrío está sellado para que tú y yo lo tomemos. No lo puede tomar Satanás ni tampoco Dios nos obliga a nada. Tú y yo tenemos la llave para entrar en el reino, que es nuestra voluntad, la cual está en nuestro corazón. Si nuestro corazón no se inclina a Dios, es porque tú y yo no nos queremos inclinar a Dios. Así. En el corazón se determina quiénes somos tú y yo. En el corazón está lo creíble. En el corazón se determina lo que tú y yo decidimos. Ahí es donde tú tienes la fuerza o el valor para seguir caminando. O es ahí donde tú tienes el miedo, la derrota, la incredulidad, la desconfianza para decir, estoy harto hasta aquí y no quiero seguir avanzando. No es culpa de nadie, somos nosotros. O inclinamos nosotros nuestro corazón con nuestra voluntad hacia el Señor o lo inclinamos al diablo. El problema aquí radica en el corazón, porque el corazón está cargado de maldad desde que nosotros nacemos. En el corazón hay semillas de maldad que incluso fueron heredadas desde nuestro nacimiento, desde nuestras generaciones, hermano. Y esa área de tu corazón y del mío que está permeada de maldad no va a ser sensible a la voz de Dios. No va a conocer la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no va a tener ley. Aunque el Señor dijo que Él escribiría sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente, que Él nos daría, hay áreas de nosotros de maldad que tú y yo ni siquiera nos damos cuenta que existen. Porque se han convertido en hábitos, se han convertido en comportamientos que nos han llevado a actuar de la misma manera todos los días de nuestra vida. Y no nos hemos dado cuenta. Porque Dios no ve como tú y yo vemos. Así te lo digo. Por eso es que Dios levanta profetas.
personas. Por eso es que el Señor permite que seamos trampeados así bien padre y restregados en el piso. ¿Para qué? Para que seamos quebrantados, para que tu corazón de piedra ya no sea tan de piedra, empieces a escuchar lo que Él te quiere decir y entonces te puedes convertir, puedes inclinar tu corazón. Pero el Señor viene y levanta profetas. Y levanta profetas que te dicen que te arrepientas. ¿Para qué? Para que te conviertas a Dios. ¿Para qué? Para que puedas entrar en el reino. ¿Para qué? Para obtener y conquistar todo aquello que Jesús ya conquistó para ti y para mí. Para eso, hermano. Donde hay maldad, hay una voluntad cocida en cada uno de nosotros. En esa área donde hay maldad, no te puedes inclinar a Dios. Y todo eso tiene que ser desarraigado, porque entonces hemos sido de los que vemos lo bueno como malo y lo malo como bueno. Y entonces hemos sido de los que vemos lo dulce como amargo y lo amargo como dulce. Y creemos que estamos bien, creemos que nuestras acciones y nuestras actitudes que tenemos diariamente en nuestro comportamiento agradan a Dios. Y Dios lo ve y lo reprueba. Por eso es que Dios habla. Por eso es que Dios sigue hablando. Y nos seguirá hablando, hermano. Te voy a leer ahí a Jeremías. Dios usa a sus profetas. Jeremías 3, por favor. Déjame llegar ahí. El 6. Dice, fíjate lo que dice. Me dijo Jehová, que lo está diciendo Jeremías, se lo dijo el Señor a él. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Le pregunta. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Hermano, no es que ella se haya ido al monte a fornicar para alejarse, o que verdaderamente haya dicho, ay, este árbol bonito, precioso, aquí está cómodo, aquí voy a fornicar. No está hablando de eso. El Señor lo está viendo, se lo está revelando a Jeremías desde el mundo espiritual. Te voy a decir, hermano, que cada semilla de maldad que tú y yo tenemos en el corazón, que permitimos que Satanás venga y ponga en nuestro corazón, se convierte en un árbol. Y es tanto, porque todo es así. Dios a nosotros nos planta semillas, de verdad. Si tú y yo lo cuidamos, también se va a convertir en un árbol que dé fruto. Es lo mismo con Satanás. Satanás es un imitador y viene y te permea, viene y pone semillas en tu corazón de maldad, y entonces esas se convierten en un árbol, son árboles frondosos donde tú estás en tu pasividad, abajo fornicando y haciendo las cosas que no le agradan a Dios, debajo de tu comodidad, es ese árbol frondoso. Por eso es que cuando Jonás, el Señor le permitió que creciera aquel árbol, aquella calabacera, y él estaba muy cómodo dándole sombrita, y ya que el Señor se lo quitó, a él le dio algo. ¿Sí? Porque el Señor quería enseñarle algo. No te está hablando de que verdaderamente la mujer se fue al monte y ahí fornicó. A lo mejor hay muchos que han hecho eso, y muchos, pero te está hablando desde un nivel espiritual. Y hay muchos árboles dentro de nosotros, te voy a decir eso. Donde tú y yo estamos muy cómodos, por ejemplo, la incredulidad, la religiosidad, muchas cosas, el chisme, la crítica, son árboles que ya se han hecho nosotros, y tú y yo estamos tan cómodos ahí abajo fornicando en todo aquello que nosotros hacemos toda la vida, que se convierten en hábitos, que son comportamientos que se tienen que desarrollar. Y él está hablando de esto y dice, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo un monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí. O sea, el Señor está pensando, fíjate lo que le está diciendo, después de todo esto que ella hace, se va a volver a mí. Pero no se volvió. ¿Y sabes quién lo vio? Su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado a la rebelde Israel, yo la había despedido y le había dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, fíjate, juzgó cosa liviana la fornicación. Dice, y la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. ¿Te fijas? ¿Te fijas? ¿Cómo? O sea, es áreas todavía incluso en las que no se han convertido. Y si ves ahí, por ejemplo, en el verso 13, dice, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz.
Donde hay maldad arraigada, hermano, no podemos escuchar la voz de Dios. Y en el verso 22 te dice: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Y de ahí te voy a llevar a Jeremías 4 para no leerlo todo, tú lo puedes leer en tu casa. Y le dice: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitaras de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá. Si no inclinas un día tu corazón a la carne y el otro día inclinas tu corazón al espíritu. Y entonces en el 14, en el 4:14 le dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo? Hermano, yo me puse yo a meditar. ¿Cuántos pensamientos en nosotros se generan diariamente que son los mismos pensamientos que tenemos año tras año que están mal delante de Dios o que van en contra de la justicia de Dios? ¿Cuántos? ¿Te imaginas cuántos pensamientos que incluso ni nos hemos dado cuenta? ¿Cuántos pecados así no tenemos diarios en los pensamientos porque repetimos la misma queja de hace 5 años o incluso la misma situación de hace 5 años y siempre está ahí, siempre está ahí, siempre está ahí, siempre está ahí? ¿Hasta cuándo? Nosotros, hermano, esta maldad de verdad entenebrece en nuestro corazón y no nos deja someternos a la voluntad de Dios. Y si nosotros no somos de aquellos que nos sometemos nuestra voluntad a la de Dios, entonces no vamos a entrar en el reino. Porque en esa área de nuestro corazón vamos a ser gente sin ley. Vamos a ser gente que hacedora de maldad. Y entonces el Señor nos va a decir: nunca os conocí. ¿De qué ha estado hablando el Señor? De que nos paremos en los caminos. El Señor ha estado hablando que te pares en los caminos para que preguntes cuál es la senda antigua, que hagas un alto en tu vida y que verdaderamente nos arrepintamos y nos convirtamos a Él. De eso se ha estado soltando en la atmósfera. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. ¿Qué fue lo que vio Monse? Monse vio que había caminos torcidos delante de nosotros. Esos son los caminos, hermano. Esa es la maldad que tuerce nuestra voluntad, que nos tuerce a nosotros, que no nos deja ver, que nos lleva una vez y otra vez a hacer lo mismo. Y nos salimos de lo mismo, hermano. Pero te puedo decir que hay una solución. La buena noticia, hermano, es que podemos poner un alto. La buena noticia es que primero tenemos que darnos cuenta de nuestros malos caminos, de nuestros malos hábitos, de nuestros comportamientos. Y el poder está en nosotros. La llave está en nosotros. Nuestra voluntad está en nosotros. Ahora te pregunto: ¿cuántas mentiras nos hemos creído de Satanás y cuántas están arraigadas en nosotros que se han hecho un árbol dentro de nosotros que no nos deja ver? Mira, el miércoles, no sé si el miércoles pasado en la adoración, llegó un momento ya cuando el Señor nos permite estar más tranquilos. Y cerré yo mis ojos y de repente me vi dentro de mí. Me vi en mi mente. Cuando yo me vi en mi mente dije: ¿qué onda? Y él subía así un filtro, ¡fum! Y yo podía verme, o sea, yo estaba detrás de mí y yo veía un filtro. ¿Quién ha ido a hacerse un examen de la vista? Todos, me imagino. ¿Verdad que ponen así como lentes, pum, 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 para ver con cuál tú ves mejor? Y luego ya te dicen: bueno, pues le toca esta graduación. Haz de cuenta así, se puso un filtro, ¡ay! Pero ese filtro estaba lleno de maldad. Pero yo estaba viendo desde atrás. Y cuando yo veía desde atrás, yo alcanzaba a percibir que yo veía las cosas de acuerdo a ese filtro. ¿Me explico? Ese era un árbol de maldad. Entonces, y en ese momento entró así, de verdad, a mi corazón y decía: la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu cuerpo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. ¿Cómo estamos viendo? ¿Estamos viendo verdaderamente hasta dónde está nuestra visión? ¿Cuántos lentes de maldad, cuántos lentes de oscuridad hay delante de nosotros que no nos dejan ver? Por eso es que el Señor le llamaba a los fariseos guías de ciegos, que lo veían, porque su corazón no se convertía. Lo tenían enfrente y no lo conocían. Y entonces sigue hablando la palabra y dice: mirad pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Hermano, ¿hay luz en nosotros? Sí, sí hay.
El Señor ya despertó nuestro espíritu. El Señor ya nos entregó la lámpara del temor. El Señor ya nos entregó la lámpara de su presencia. ¿Hay luz en ti? Sí, sí hay. La cosa aquí es que nosotros debemos de ver a través de la luz que Él puso dentro de nosotros, no a través de todo lo que nos está quitando la visión de nuestra propia maldad. Por eso yo te digo que entrar en el reino tiene que implicar el corazón. Y dice, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna de tinieblas, estará totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Es ahí, hermano, cuando tu espíritu se ha desarrollado. No sé si tú escuchaste ayer la adoración que dijo, basta, basta ya de estar desarrollando tu carne. Basta. Algo así decía el apóstol. Empieza a desarrollar tu espíritu, te decía. Es importante captar lo que se suelta, hermano. Yo me ponía a meditar en esto y decía, porque Jesús, antes de hablar eso en Lucas, primero dijo que nadie ponía en lo oculto una luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que alumbrara. Y así alumbrar nuestra luz sobre todos, hermano. Ese es el diseño. Por eso yo te digo, tú y yo tenemos luz. Pero esa luz no tiene que estar escondida debajo de tanta maldad. Hermano, necesitamos creerlo, de verdad creerlo. Mateo lo habla muy bueno, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que el día es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Pero tu lámpara, tu luz, tu vela tiene que irse incrementando. No podemos dejar que la luz que Él puso en nosotros se apague, hermano. Tu vela no puede estar pequeña. Necesitamos ser encendidos y ser encendidos, pero Él ya nos ha encendido. Mira, hermano, Adán y Eva vivían en la presencia de Dios y tú lo has leído muchas veces. Yo se los compartía a las niñas cuando me tocaba hablarles a ellas. Y te voy a decir que a nosotros se nos olvida no ser como niños. Cuando yo les empecé a explicar a las niñas acerca de este tema, las niñas estaban queriéndose comer aquel tema. ¿Sabes qué preguntaban? Hacían, ¿y por qué? ¿Y por qué eso? Y las niñas verdaderamente estaban entendiendo el tema, ¿no? Nosotros tenemos cuantas predicaciones y no entendemos el tema. Un tema nos lleva al otro, y al otro, al otro, y al otro, al otro. Y yo les hablaba a las niñas de cómo Adán y Eva estaban en esa atmósfera. Su casa, su habitación era el temor de Dios. Y no solamente el temor de Dios, sino los 7 espíritus de Dios. Ellos estaban ahí, ellos resplandecían de tal manera que no se daban cuenta que estaban desnudos, porque todo ellos era luz. Pero cuando todos ellos eran luz, llegó alguien, llegó una serpiente. Dios les dijo a ellos que de todos los árboles del huerto podían comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero llegó Satanás, llegó la maldad, a plantar una semilla en el corazón de alguien que necesitaba sabiduría, alguien que quería sabiduría porque ella representaba la ignorancia. Y entonces llegó con una solución lasciva. No llegó con cualquier cosa, llegó con algo fuerte. No crees tú que va a llegar así suavecito, no, llega con algo fuerte para tu parte. Y entonces, ¿qué pasó con ella? Que vio el árbol y lo vio agradable. Y lo vio bueno para alcanzar sabiduría. Y comió. ¿Cuántas cosas nosotros no vemos bueno? ¿Para qué? Para satisfacer nuestros deseos. Y vamos y tomamos y comemos el fruto. Y creemos que es bueno. Y no es así. ¿Cuántas veces? Ella anhelaba la sabiduría, por eso dice, vio agradable, que era codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Qué codiciamos nosotros, hermano? Que no hemos entregado, que no hemos puesto ahí en la cruz. ¿Cuántas veces vemos que son las cosas buenas, pero no son buenas? Y la palabra dice, si tu ojo te es ocasión de comer, córtate. Si la mano, quítate. ¿Qué pasó con ellos? Entraron en la oscuridad cuando ellos eran totalmente luz. Ahora imagínate tú y yo, imagínate. Claro que nos podemos equivocar. Claro, no podemos pensar que estamos bien delante de Dios. No puede ser así. Pero Dios les despertó la conciencia. Y Dios ha despertado tu conciencia y la mía también para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero ahí en esa conciencia está tu voluntad. Si tú y yo pecamos una y otra vez con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, ¿qué está pasando? Tu conciencia se cauteriza y ya no escuchas la voz de Dios. Nos hemos endurecido. Lo que yo te quiero decir es que no porque tengamos
tengamos 20 años de cristianos y vengamos aquí todos los días, no hay distorsiones en nosotros para ver las cosas diferente, hermano. He entendido yo, en lo personal, que cuando tú lees, por ejemplo, el Sermón del Monte, vamos a hablar solamente del Sermón del Monte, en ese filtro, todo lo que Jesús te habla ahí, hermano, todo lo que Jesús te habla ahí, es un filtro para que tú y yo nos demos cuenta cuántas raíces de maldad hay en nosotros. Porque primeramente Él te dice que los puros de corazón verán a Dios. Y luego te dice también, te habla de las intenciones del corazón. Te habla que si tú con el corazón lo dices a la mujer de otro y adulteras. Te habla y te dice que no seas hipócrita. Te habla y te dice que no seas como aquellos que guardan sus verdaderas intenciones en el corazón y ponen otra cara. Te hablan de servir a Dios y no al hombre. ¿Te fijas que te va hablando? Te hablan así, que no mides la paja que está en el ojo de tu hermano antes de que quites la viga que está en tu propio ojo. Eso te dice, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo si hay una viga en el tuyo? ¿Sabes qué significa viga? Un tronco que no te deja ver. Una vez más, el árbol de maldad que está ahí, que no te deja ver. Ahí hay maldad. ¿Y sabes qué hace la maldad? Que tú vengas y escuches sermones y le digas al hermano que te habla. Tú, hermano, yo, no. Y no te la apliques. Eso hace la maldad. ¿Sabes qué hace también la maldad? Un simple hecho que dijo Jesús, que tú sí seas sí, tú no seas no. Todo lo demás de ahí viene de la maldad. ¿Te fijas? Si nos ponemos a escudriñar hacia el Sermón del Monte, nos vamos a dar cuenta que hay mucha maldad en nosotros, hermano. Ahí te habla para finalizar su sermón y te dice entrar por la puerta estrecha, porque amplio es el camino que lleva a la perdición. Y te dice también que muy pocos entran, pero también te advierte y te dice que te cuides de los falsos profetas, de aquellos que vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Gente que te viene a hablar para endulzarte el oído. Gente que te viene a hablar para decirte que tú estás bien delante de Dios, para decirte que no va a pasar nada. Gente que está entenebrecida, gente que también sus frutos son de maldad. Por eso es que tú y yo debemos de estar agradecidos que en este púlpito se habla la flecha, se habla la espada, para que tú y yo podamos enderezar nuestros caminos. Y te habla y te dice, por sus frutos los conoceréis, te dice al profeta, ¿sí o no? Te dice, ¿acaso no se recogerán uvas de los espinos o higos de los abrojos? Son profetas, hermano, que no han entrado en el reino. Son profetas que no conocen a Dios. Son profetas que, ¿sabes qué? Prefieren servir al ojo y quedar bien con el hombre que con Dios, hermano. Y todas esas cosas, todo esto son raíces de maldad. Tú y yo, hermano, somos plantío de Jehová para gloria suya. Ayer, yo a veces no capto las visiones de verdad, a veces pienso que estoy pensando cosas, pero cuando Monse mandó la visión, cuando mandó la visión de Monse el día de hoy, el día de ayer, yo veía, cerré, cuando yo cerré mis ojos, vi puros árboles, árboles pequeños. Y dentro de cada árbol palpitaba una luz, en una más tenue y en una más fuerte. Solamente árboles. El Señor está hablando de lo mismo, hermano. Y si tú y yo nos comemos estas palabras del Sermón del Monte, estos 3 capítulos nos los comemos con la dirección del Espíritu Santo, va a ser tu cimiento y el mío, para que tu voluntad siga rendida a Dios y no se mueva. Solamente así, hermano. Es ahí donde el Señor suelta la espada para desarraigar. ¿Por qué? Porque el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles. Y entonces Él viene y desarraiga la maldad de nosotros cuando tú y yo nos hacemos hacedores de la palabra. Y con estos 3 capítulos, hermano, había muchas cosas en nosotros. Mira, te voy a decir otra cosa que he aprendido. En este momento yo soy un árbol y yo te estoy dando a comer un fruto. Primera, si yo te caigo bien y quedas en mí, te lo vas a comer, si no, no te lo vas a comer. Segunda, si tú te lo comes, fíjate bien, si yo me estoy equivocando, hermano, te voy a perjudicar a ti. Es tanta la responsabilidad. Pasa lo mismo con un árbol malo. Si tú ves que hay un árbol malo y ese árbol malo estás viendo que aquel árbol malo está haciendo una actitud negativa que no le agrada a Dios, pero como tú la ves que es hermana y todos los de la iglesia y ora y dice, espera, tú vas a hacer lo mismo que ella. ¿Y sabes qué? Te va a contaminar. ¿Y sabes qué? La responsabilidad de esta hermana no es solamente su pecado, porque el pecado es su fruto, pero hay una raíz de maldad debajo. ¿Y sabes qué va a pasar, hermano?
que hay mucha responsabilidad de la hermana que te hizo pecar o del hermano que te hizo pecar porque te está contaminando. Por eso es mucha responsabilidad el que se para aquí. Porque si tú crees en mí, te vas a comer mi fruto. Si no crees en mí, no. ¿Y qué pasa? Que no solamente nos contaminamos y nos dañamos nosotros. Yo te dañaré a ti. Y tú a mí. Si yo hago algo, tú también estás haciendo. Por eso es que es tan importante, hermano, que tú y yo estemos verdaderamente inclinados a la voluntad de Dios. Que de verdad sujetemos así nuestra mente, nuestros pensamientos, aunque te cueste, porque sabes que es tiempo de pelear. No es tiempo de quedarnos sentados, no es tiempo de estar pasivos, porque Dios va a permitir que la maldad venga sobre nosotros, así, que la maldad entre sobre nosotros para probarnos, para ver si es cierto que lo que tú y yo decimos que traemos y tenemos y lo que Él nos ha dado de dádivas, las podamos entonces poner por obra y derribar aquello que nos quiere derribar. Yo le he dicho, ¿por qué tanto, Señor? ¿Por qué se ha venido la maldad así? ¿Por qué? Para probarte. Y así también va a permitir el Señor que se nos venga la maldad de nuestros propios frutos, de nuestros propios actos, porque es lo que tú y yo hemos sembrado. Entonces vienen tribulaciones, vienen angustias, vienen cosas sobre tu vida, pero ahí el Señor va a ver también si tú sigues corriendo junto con el río o te pones y te paras y dices, no más, voy a pelear y voy a usar mi voluntad inclinada al poder de Dios para derribar lo que me quiere derribar. Mateo habla y dice, haced el árbol bueno, haced. No te dice que nace, hacedlo y haced el fruto bueno. Y les dijo a los fariseos, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Mira, hermano, voy a ir terminando. Tú y yo somos niños. No porque seamos niños como mis hijas o tus hijas. Todavía sois carnales. Todavía hay celos, contiendas, disensiones entre vosotros. ¿Y qué? El Señor también nos ha equiparado. Siendo niños, ¿por qué? Cuando el Señor llamó a Jeremías, lo llamó siendo niño y le dio armas poderosas. No sabía usarlas, pero le dio armas poderosas. Y así también a mí nos equipaba. Por ejemplo, cuando llamó a Jeremías, lo llamó siendo niño. Cuando me llamó a Isaías, lo mandó siendo inmundo de labios. Incluso Jeremías, cuando ya tenía su ministerio avanzado, en el capítulo 15 le dice, convertíos, le dice a Jeremías, si te conviertes yo te restauraré y delante de mí estarás. Y se entresacaba lo precioso de lo vil, le dice a Jeremías, cuando ya tenía 15 capítulos profetizados. Y le dice, serás como mi boca, conviértanse ellos así, y tú no te conviertes a ellos. ¿Te fijas? No somos perfectos, hermano. No estamos purificados totalmente. Pero algo que a mí así tremendamente me marcó cuando yo volví a leer esto de Jeremías, fíjate lo que le dice. Antes de que te formaras en el vientre te conocí. Y antes de que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y le dijo, ay Señor, ¿por qué no sé hablar? Porque soy un niño. ¿Sabes qué le dijo Dios? Le prohibió. ¿Te ha prohibido que Dios algo alguna vez? Te ha dicho, no digas. ¿Te ha dicho eso alguna vez? Imagínate a Jeremías. No digas, soy un niño. Así te digo hoy. No digas, soy un niño. Basta. Basta de querer que todo se resuelva, que otros te resuelvan. Basta de querer la comida aquí en la mesa. Basta de ser un niño. Basta, porque todo le dijo. Lo que te envíe dirás tú y dirás todo lo que te mandé. ¿Cómo maduras? Dependiendo de Dios. Escuchando la voz de Dios. Si tu maldad está como un tronco en el corazón, no la vas a escuchar. ¿Qué quiere el Señor? Que la tengas, que dejemos de ser niños verdaderamente. Basta. No digas, soy niño, es que no puedo. Yo le dije al Señor, Señor, no puedo. No puedo. Edificate tú. Y no te voy a decir que me dijo, pero hoy entran así los pensamientos y me tiembla todo. Dice, miren cada uno cómo sobreedifica. Dije yo, che.
¿Acaso el diablo edificó solo en tu vida? ¿Verdad que tú y yo le ayudamos? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí le ayudamos? Entonces, ¿por qué pretendemos que Dios haga todo? ¿Cómo lo pretendemos? Tenemos que meternos con Dios, hermano. Y Él, ahí, todo lo que te diga, harás, todo lo que te envíe, irás a donde te envíe. O sea, es decir, el que hace la voluntad de mi Padre es el que entra en el reino de Dios. Deja de decir que eres un niño. Y entonces, ¿qué hizo? Extendió su mano, tocó su boca y ¿qué le dijo? He aquí te he puesto mis palabras en tu boca, le dio autoridad. ¿Para qué? Mira que te he puesto este día sobre naciones y reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Ahí están tus armas siendo niño. ¿Para qué? ¿Qué vas a desarraigar? Algo que está arraigado. ¿Cuánta maldad hay que desarraigar? ¿Quién lo tiene que hacer? Tú y yo. Y luego de ahí, ¿qué tiene que pasar? Hermano, también te ha dado el poder para derribar, para edificar y para plantar. Todo eso. Pero primero, para que todo sea efectivo, es que tu voluntad y la mía esté sometida a la voluntad de Dios. En cada área de nuestra vida. Porque en el reino, hermano, soy lo que yo me atrevo a tomar del reino. Lo que yo me he atrevido a creer, eso tengo. Si no me he atrevido a creer más allá, no tengo más allá. Es mi voluntad tener el poder de Dios, la llave para entrar en el reino y tomar todo aquello. Pero es tu decisión y la mía si queremos pelear. Y con este testimonio voy a terminar. Tú sabes que nosotros hemos estado leyendo los libros de Rick Joyner y de verdad te enseñan así tremendamente. Así. Rick Joyner era un hombre experimentado, pero era un hombre que todavía estaba inmaduro y él lo habla en sus libros. Y el Señor lo lleva con águilas, y lo lleva con una águila que es sabia, con una águila que son profetas, son gente de visión, y lo lleva con una águila que es sabia, pero es una águila vieja. Y lo lleva también con el hijo del águila, ¿y qué crees? El hijo del águila es inmaduro, y tiene mayor autoridad que el papá. Y Rick Joyner tiene dos armas poderosas, porque en el reino las armas no se andan con cuentos, hacen lo que tiene que hacer. Le entregó la espada y le entregó la antorcha. Y dice que entraron en una ciudad donde vieron puros árboles llenos de la ciencia del bien y del mal. Y él se sintió fuerte. Iba con el águila inmadura, con el profeta inmaduro. ¿Y qué crees? Cortaron un árbol. Y estaban felices y se sentían ellos que eran bien fregones. ¿Por qué? Porque habían hecho la voluntad de Dios. En el reino el tiempo no es como aquí. Allá pasan 15 años así y la maldad se multiplica. ¿Sabes qué les pasó a ellos, hermano? Que cuando ellos desarraigaron ese árbol, no plantaron nada. ¿Qué les pasó? La maldad se les multiplicó así. Este lugar que estaba ahí, solo, ¿quién vino? Otros 100 espíritus se volvieron a plantar ahí, hicieron un regadero. Y entonces él llega y dice, ¿qué pasó? Y le dice el águila sabia, has hecho insensatez por haber cortado ese árbol. Y le dijo a él que cuando le lo había hecho neciamente, porque él tuvo que haber plantado la antorcha en ese lugar, y no solamente plantado la antorcha en ese lugar, sino que tenía que estar dispuesto a defender lo que había plantado. Si tú y yo no estamos dispuestos a desarraigar, porque se nos ha dado un poder muy grande, pero también a cuidar la planta, la semilla de verdad que tú vas a poner ahí, no desarraigues nada, hermano, quédate igual. Así te lo digo. Si no estamos dispuestos a pelear por la verdad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en el corazón, porque mi verdad, la manera como Dios trata conmigo no es la misma como trata contigo. Si tú y yo no estamos así firmes y cuidamos mi plantita, mi verdad, le echo agua, la cuido, la amo y cuido mi plantillo, hermano, no la vamos a acabar. Ellos no se la acababan. Un error, Dios permitió que la oscuridad de su error viniera sobre ellos y sobre toda una ciudad. Por eso yo te digo que es tan preocupante que tú y yo comamos de un árbol malo, ¿sí? Porque somos contaminados de lo mismo que está deseando. Tú y yo tenemos que comer de árboles de verdad, hermano.
y aprender a estar firmes. Cuando Jeremías se le dio este poder, esta autoridad para desarraigar y para plantar, ¿sí? El Señor, cuando Él le dijo eso, le dijo el Señor, ¿qué ves? Dijo, ahora sí veía. ¿Y qué vio? Una vara de almendro. ¿Sabes qué significa el almendro, hermano? ¿Sabes tú qué es el árbol? El almendro es el árbol que se apresura, que está vigilante a dar fruto temprano, pero buen fruto, porque está vigilante. Mira, hermano, te nos he estado hablando de águilas, el Señor a mí también ha estado hablándome de águilas. Te voy a decir algo, es bien fácil que te digan, eres un águila, o que te digan, eres un león, pero que vivas en un gallina. La mentalidad de un águila y de una gallina es muy diferente. Tú puedes ser un águila y estar bien cómoda en el gallinero. Tú puedes ser un águila y estar bien cómodo, pero sí bien cómodo debajo de un árbol de incredulidad, o debajo de un árbol de conformismo, o debajo de un árbol de mediocridad. Y eso también es maldad. ¿Y qué pasa? Que la mentalidad, para cambiar tu mentalidad de una gallina a un águila, es demasiado grande. Necesitamos rompernos y necesitamos verdaderamente pelear. Los hombres que son levantados en esta Biblia fueron agarrados de lo más vil, de lo más menospreciado. ¿Tú de dónde crees que nos han agarrado? ¿Tú crees que éramos muy maravillosos? Claro que no. Y de ahí, de lo más vil y menospreciado, le creyeron a Dios. Necesitamos cambiar nuestra manera de creer. Necesitamos cambiar la manera de vernos a nosotros mismos, de ver Él en nosotros y de saber que nos ha dado armas y que Él nos llama a pelear y a derribar todo aquello que no nos deja entrar en el reino. Ese es el resultado de un verdadero arrepentimiento, genuino, que tú cambies tu manera de pensar, que cambies tus caminos. Por eso es que el Señor dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos es cercano. Amén. Amén. Hermano, es tiempo de volar. Es tiempo de salir del gallinero. De verdad, tan lindo. Amén. El Señor te bendiga.